Que el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador sea exaltado hoy y siempre. De parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas, que cumple 100 años de testimonio en el sur de Nicaragua, nos acercamos nuevamente a ustedes con el propósito de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Surge una pregunta muy importante y es la siguiente: ¿qué significa ser cristiano? Bueno, sencillamente podríamos decir un seguidor de Cristo, pero ¿qué implica ser un seguidor de Cristo? Entonces, aquí podemos hacernos una serie de preguntas que nos pueden ayudar a ubicarnos y a tener conciencia de lo que significa ser un auténtico, genuino y un cristiano de plena militancia y plena conciencia y confesante dentro de los caminos del Señor. Sabemos que si preguntamos a muchas personas de que si son o no cristianas, pues nos vamos a dar cuenta que si le preguntamos, por ejemplo, a determinada persona, ¿es usted cristiano? Una de las respuestas más comunes sería: ¿y qué cree? ¿Que soy un perro? Por ejemplo, ¿no? Porque a veces se responde así de una manera bastante fuerte. Para mucha gente, ser cristiano es sinónimo de ser humano. El hecho de ser un ser humano es sinónimo de ser cristiano. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que esa no es la verdad. Incluso se dice que de cada 5 personas a quienes se les pregunta que si son cristianos, pues una de cada cinco dice ser cristiana. Entonces, eso resulta un poco raro, un poco extraño, porque me parece que como que no tenemos plena conciencia de lo que significa ser cristiano. Pero si nosotros preguntáramos, por ejemplo, ¿qué es ser un cristiano verdadero, genuino, auténtico? Encontraríamos que cada uno daría una respuesta distinta. Podemos estar convencidos de que, tal como sucedió en algunos casos, hay una gran confusión con respecto a este tema. Aunque crecí, dice en un hogar donde nuestros padres nos llevaban a la iglesia, conocía muchas alabanzas, muchos himnos cristianos, sabía historia bíblica. Durante años yo no fui cristiano. Si me lo pedían, podía citar versículos de la Biblia. Hasta era capaz de orar, pero en realidad solo era una mera religiosidad vacía, como muchas personas llevan ese ritmo de vida, una religiosidad vacía. Es decir, sin conciencia, ignoran la Escritura, no saben lo que significa ser un auténtico cristiano, partiendo de lo que la Biblia nos enseña. La situación continuó hasta que alguien me ayudó, dice una persona que testifica, a resolver la cuestión
de si yo era un cristiano verdadero. Dios desea que cada uno de nosotros seamos conscientes de su situación o de nuestra situación con Él. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? Por esa razón, no creo que haya casualidad en este momento que esté leyendo lo que vamos a preguntarnos. ¿Soy un cristiano? ¿Sí o no? Así de una manera tajante. Bueno, vamos a darnos cuenta en la medida que vayamos avanzando si somos o no cristianos. ¿Y qué significa ser cristianos para cada uno de nosotros? ¿Qué es un cristiano verdadero? Quizás haya sido criado en un hogar religioso, católico o tal vez protestante. Quizás te digas, soy una buena persona, no se preocupe por mí, no importa tu educación ni la crianza que hayas tenido, sino que debemos pensar seriamente en este asunto. Tomémonos el tiempo para meditar sobre el error de los mitos acerca del cristianismo. Y aquí vamos entrando ya en materia. Y mito número 1. Algunos piensan que son cristianos porque nacieron en un ambiente cristiano, que es el caso particular. Y digo esto porque efectivamente mi testimonio es, y yo lo he expresado en distintas ocasiones, que yo nací prácticamente en la banca de la iglesia porque mis padres asistían, además de asistir, eran militantes y confesantes de la fe cristiana. Conozco, dice quien escribe este testimonio, a personas que han dicho, nací en un país cristiano, así que soy cristiano. Yo quiero decirles que el ser cristiano no es un gentilicio, no, sino un compromiso, un estilo de vida, una entrega total, completa, definitiva y rotunda al Señor, servirle, seguirle y tratar de hacer su santa y divina voluntad. ¿Qué otra cosa podría ser, dice esta persona, si yo nací en un país cristiano? En realidad podría decir muchas cosas. Otros dicen, he sido cristiano toda mi vida. Nací en un hogar cristiano. Ahora no es el país, sino un hogar cristiano. Pero ¿desde cuándo el lugar en que naces determina lo que eres? Porque alguien que nazca en un establo, no porque nazca en un establo va a ser un cuadrúpedo, no. Y si alguno nace en un aeropuerto, tampoco va a ser un avión. Tal vez resulte un poco chistoso lo que estoy diciendo. Sin embargo, aquí el hecho de que nazcamos en un hogar cristiano no significa que somos cristianos. Para que las cosas se vayan definiendo de una manera muy clara. Entonces, es importante estar agradecido por el lugar que uno nace. Damos gracias a Dios por haber nacido en esta tierra, en esta patria, en esta tierra de lagos y volcanes.
y por la familia que el Señor nos ha permitido tener. Pero hay que tener en cuenta también que aunque nuestros padres hayan sido o sean cristianos, Dios no tiene nietos, sino hijos. Fíjense bien en ese detalle. Dios no tiene nietos, sino hijos. Y por eso la Biblia de manera reiterada nos enseña, nos dice las condiciones que debemos tener para ser hijos de Dios. El mito número 2. Algunos piensan que son cristianos porque piensan, valga la repetición, positivamente. Y eso está bien, magnífico. Hay quienes creen que si estrechas la mano con sinceridad, das una palmada en la espalda, sonríe y pregunta: ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan las cosas? ¿Eso es señal de que somos cristianos? Tampoco. Por regla general, un cristiano es alegre y gozoso y también, pues, disfruta la vida cristiana. Se siente complacido por el hecho de ser cristiano. Además, se preocupa por el prójimo. Un cristiano también comprende que su vida tiene valor ante los ojos de Dios porque Él nos creó y nos ama con amor eterno. Así, y dice la palabra que nosotros amamos a Dios, lo dice San Juan, porque Él nos amó primero. Es decir, Él tomó la iniciativa y eso está muy claro en San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, puede tener un sentido de autoestima independientemente de conocer que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña a pensar en positivo. En medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo violento, de un mundo que no sabe para dónde va. Por tanto, el pensar positivamente acerca de la vida en general y de nuestra vida en particular no nos hace cristianos en forma automática, porque eso sería tal vez una forma muy simple para entender lo que significa ser un auténtico cristiano. En tercer lugar, el tercer mito. Algunos piensan que son cristianos porque son buena gente, porque son buenas personas. Pues está bien, claro que sí. Ojalá que todos fuéramos buena gente, que todos fuéramos buenas personas. Magnífico. Eso es loable. El ser bueno y vivir una vida moral y limpia no nos hace cristianos. Hay muchos ateos, y yo digo incrédulos más que ateos, cuyas vidas son decentes y rectas. Yo conozco a varios que son incrédulos y tienen una vida decente, buen vocabulario, se relacionan muy bien, tienen buenas costumbres, en fin, eso es admirable. Pero no hace eso que se conviertan en cristianos. Entonces, por el otro lado, ¿qué es ser bueno en realidad? Ese es el problema. La mayoría de la gente tiene una idea distorsionada de lo que es una persona buena.
Por ejemplo, comparados con un terrorista, posiblemente seamos santos, desde luego, ¿no? ¿Ve? Si entramos en comparaciones, podríamos llegar a ser mucho mejor que familiares y amigos. Pero la medida de Dios es diferente, totalmente diferente. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, nos dice el profeta Isaías. Él te compara con su Hijo Jesús. Y por eso hemos hablado, ¿no?, recientemente de ser imitadores de Cristo. Como lo dice San Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque Él es nuestro paradigma, nuestro modelo. Ahora bien, ¿por qué es nuestro modelo? Porque Él fue y es absolutamente perfecto. Entonces, la perfección en nosotros puede ser relativa, pero la perfección en Jesucristo es absoluta. Entonces, de eso tenemos que estar claros. Ante ese nivel de perfección, nuestra propia rectitud se reduce a nada. Hay una excelente ilustración a propósito de este tema. Una mujer lavó la ropa y la tendió. En ese día soleado parecía blanquísima. Luego vino una rápida nevada que reveló la verdad. Comparado con la blancura de la nieve, la blancura de la ropa parecía gris. Del mismo modo, cuando comparamos nuestra bondad con la bondad divina, la nuestra queda eclipsada por completo. Es cierto que muchas personas viven limpias, pero eso no los convierte automáticamente en cristianos. Gracias, Señor, porque sabemos que las demandas que tú nos señalas a cada uno de nosotros para entender el significado de ser un auténtico cristiano son muy claras y sabemos que difieren de una manera significativa de los cánones, de las medidas que nosotros podemos establecer. Padre, ayúdanos cada día a entender mejor lo que significa ser un cristiano genuino, verdadero y auténtico. Gracias, Señor. Oramos con gratitud en el sagrado nombre de Jesús de Nazaret. Amén.